¿Listos para una historia de terror que ha helado la sangre de generaciones? Hoy no vamos a hablar de monstruos o demonios, sino de un fantasma que vaga por los pasillos de los hospitales de México, una figura que trae tanto consuelo como espanto. Hoy, desentrañamos la leyenda de la planchada. ¿Quién es ella? ¿Por qué su espíritu sigue entre nosotros? Acompáñenme en este viaje a través de los susurros y testimonios que han dado forma a uno de los mitos más arraigados de nuestro país. Nuestra historia nos lleva a la Ciudad de México, a mediados del siglo XX, específicamente al antiguo Hospital Juárez. Fue aquí donde, según se cuenta, trabajaba una joven enfermera llamada Eulalia. Era conocida por su profesionalismo, su dedicación y, sobre todo, por su impecable uniforme, siempre pulcro, almidonado y perfectamente planchado. De ahí vendría su apodo. Eulalia era hermosa y muchos doctores la pretendían, pero su corazón pertenecía a un joven médico recién llegado llamado Joaquín. Se enamoró perdidamente de él. Joaquín parecía corresponderle, y pronto le propuso matrimonio. Eulalia, flotando en una nube de felicidad, comenzó a planear su boda. Pero la felicidad, a veces, es efímera. Poco antes de la boda, Joaquín le dijo a Eulalia que debía asistir a un seminario de 2 semanas fuera de la ciudad. Le prometió que regresaría justo a tiempo para casarse. Eulalia, aunque triste por la separación, confió en él y lo despidió con un beso. Las semanas pasaron lentamente. Un compañero de trabajo, compadecido de la ansiedad de Eulalia, le confesó la terrible verdad: Joaquín no había ido a ningún seminario. Había renunciado a su puesto y se había casado con otra mujer, fugándose con ella en su luna de miel. El corazón de Eulalia se hizo pedazos. La traición fue un golpe tan brutal que su mente y su espíritu se quebraron. Dicen que nunca volvió a ser la misma. Descuidó su trabajo, se volvió amarga y trataba mal a los pacientes que antes cuidaba con tanto esmero. Poco tiempo después, consumida por la tristeza y la enfermedad, Eulalia murió en el mismo hospital que había sido su vida. Pero su historia no terminó con su último aliento. Al contrario, fue ahí cuando realmente comenzó la leyenda. Poco después de su muerte, empezaron a surgir relatos extraños por todo el hospital. Pacientes que habían sido desatendidos durante la noche despertaban sintiéndose mucho mejor, afirmando que una enfermera increíblemente amable, con un uniforme antiguo y perfectamente planchado, los había atendido, les había dado su medicina o simplemente les había cambiado las sábanas. Cuando describían a esta misteriosa enfermera, la descripción siempre coincidía: una mujer joven, rubia, de ojos azules y con un uniforme tan blanco y liso que parecía recién salido de la plancha. Los pacientes no lo sabían, pero estaban describiendo a Eulalia. Lo más curioso es que estos testimonios no provenían solo de pacientes delirantes. Otros miembros del personal del hospital, como médicos y otras enfermeras, juraban haberla visto. Relataban encuentros fugaces en pasillos solitarios, la sensación de una presencia fría o el avistamiento de una figura femenina que se desvanecía al doblar una esquina. La leyenda de la planchada no se quedó confinada a los muros del Hospital Juárez. Con el tiempo, se extendió como un reguero de pólvora a otros hospitales de México. Desde Tijuana hasta Mérida, han surgido historias similares. Pacientes en Monterrey, Guadalajara y Veracruz han contado sus propias experiencias con una enfermera fantasmal que los cuida en las horas más oscuras de la noche. Es posible que el espíritu de Eulalia, arrepentida por cómo trató a sus pacientes al final de su vida, busque redimirse cuidando a los enfermos por toda la eternidad. Esta es la versión más romántica y popular de la leyenda. Una historia de redención post-mortem. Pero las anécdotas son el verdadero manjar de este relato. Como la de un hombre que, tras una operación complicada, despertó en medio de la noche con una sed terrible. No podía moverse para alcanzar el timbre de ayuda. De repente, sintió una mano fría en su frente y vio a una enfermera que le ofrecía un vaso de agua. Al día siguiente, cuando agradeció a la enfermera del turno, ella le aseguró que nadie había entrado a su cuarto en toda la noche. La leyenda de la planchada ha sido cubierta por innumerables programas de radio y televisión dedicados a lo paranormal. Periódicos locales a menudo publican testimonios en épocas cercanas al Día de Muertos, manteniendo viva la llama del mito. ¿Y qué opina la gente? Para muchos, es una historia de terror reconfortante. Imaginar que, incluso en la soledad de una cama de hospital, puede haber un ángel guardián cuidándote es una idea que alivia. Sin embargo, para otros, especialmente para el personal que trabaja en los turnos de noche, la idea de encontrarse con ella es aterradora. Críticos del fenómeno paranormal sugieren explicaciones lógicas. Podrían ser efectos de la medicación,
sueños vívidos provocados por la fiebre o simplemente la mente de un paciente solitario creando una figura reconfortante. Pero, ¿cómo explicar que tantos testimonios, de tantas personas diferentes, en tantos lugares distintos, coincidan en los detalles, especialmente en el uniforme impecablemente planchado? La planchada es más que una simple historia de fantasmas. Se ha convertido en un arquetipo, un símbolo del cuidado y la vocación de la enfermería. Representa esa dedicación que va más allá del deber, más allá de la vida misma. Es una leyenda que nos recuerda que, a veces, los actos de bondad pueden trascender el tiempo y el espacio. Dicen que toda leyenda tiene una raíz en la realidad. Que detrás de cada fantasma hay una historia humana que no logra descansar. Y en el caso de la planchada, los registros parecen confirmarlo. Porque, aunque su figura se ha vuelto mito, existen testimonios documentados que dan escalofríos por lo consistentes que resultan. Esta es la segunda parte de nuestra historia. Corría el año de 1978 cuando el personal del Hospital Juárez registró un incidente que aún hoy provoca murmullos entre los empleados más veteranos. Una paciente de nombre Rosa María Hernández, ingresada por una fractura múltiple, aseguró haber sido atendida durante la madrugada por una enfermera que le cambió las vendas y le aplicó una inyección sin causarle dolor. A la mañana siguiente, cuando preguntó quién había sido, las enfermeras de turno se quedaron en silencio. Ninguna había entrado a su cuarto, y las medicinas que Rosa describió no coincidían con las del hospital moderno, sino con las que se usaban décadas atrás. Años más tarde, en 1989, un reporte similar apareció en un periódico de circulación nacional. El titular decía: la enfermera del uniforme planchado reaparece en el Juárez. En el artículo, un médico joven relató que, mientras hacía su ronda nocturna, vio pasar a una enfermera que no reconoció. Llevaba el cabello recogido, un uniforme blanco de tela gruesa y zapatos antiguos. Le preguntó su nombre, pero ella solo sonrió y siguió caminando hacia una habitación vacía. Cuando el médico la siguió, la habitación estaba desierta y el aire, inexplicablemente, helado. El caso despertó el interés de programas de radio como La Mano Peluda, que en los años 90 dedicó varios episodios al fenómeno de la planchada. Llamadas en vivo de enfermeras, doctores y pacientes inundaron las líneas. Una mujer de Monterrey contó que su madre, enferma terminal, juró haber sido cuidada por una enfermera de rostro radiante que le prometió que pronto descansaría sin dolor. Al día siguiente, su madre falleció con una expresión de paz en el rostro. Cuando el personal revisó los registros, no había ninguna enfermera con la descripción que ella había dado. En Guadalajara, un médico jubilado recordó que, en los años 80, una enfermera del Hospital Civil renunció tras ver a una figura luminosa pasar flotando frente al área de pediatría. No caminaba, se deslizaba, como si el suelo no la tocara, dijo en una entrevista televisiva. No olvidó la luz blanca que dejaba a su paso, ni el olor a almidón recién planchado. Los testimonios se multiplicaron con los años. Algunos la ven en los pasillos, otros la sienten en las madrugadas más silenciosas. Hay quienes aseguran que, al ser atendidos por ella, se despiertan con la sensación de haber sido arropados por una energía maternal, fría, pero amable. Y sin embargo, cuando piden su nombre, nadie sabe responder. En 2003, el periodista Omar Cárdenas, del diario El Universal, publicó un reportaje titulado El misterio de la planchada sigue vivo. En él, entrevistó a enfermeros de varios hospitales del país. Una de ellas, llamada Leticia, afirmó: cuando una enfermera muere en servicio, se dice que su alma se queda un tiempo, cuidando a los pacientes. Pero lo de Eulalia es distinto. Ella no descansa. No puede. Está en penitencia, cumpliendo con los que no pudo ayudar. Incluso los críticos de lo paranormal se han visto divididos. El psicólogo clínico Alejandro Corral, consultado por televisión en 2011, intentó explicar el fenómeno como una proyección del inconsciente colectivo del personal médico. El mito de la planchada representa el deseo de redención y el miedo al error profesional, dijo. Pero que tanta gente la haya descrito igual durante más de 50 años, eso es algo que la ciencia aún no puede explicar por completo. En foros de Internet y redes sociales, miles de usuarios comparten sus propias historias. Una usuaria identificada como @turno de noche narró que una noche, en el hospital donde trabajaba, el timbre de un paciente sonó varias veces. Cuando llegó, lo encontró dormido, con su suero recién cambiado. En la esquina, juró haber visto un destello blanco antes de que las luces parpadearan. Sentí que alguien me observaba, escribió. Pero no era algo malo. Más bien, como si alguien vigilara que todo estuviera en orden.
Algunos investigadores del fenómeno aseguran que el espíritu de Eulalia no está atado a un solo lugar, que su alma viaja entre hospitales donde la devoción y la muerte conviven. En ciudades distintas, los testimonios coinciden en un detalle perturbador: el uniforme. Siempre blanco, impecable, almidonado, planchado hasta la perfección. Un símbolo que se repite como si el propio más allá se encargara de mantenerlo sin arrugas. Incluso en la cultura popular, la planchada se ha vuelto un ícono. Aparece en obras de teatro, cortometrajes y hasta murales conmemorativos del Día de Muertos. Su historia se enseña en facultades de enfermería como una advertencia y como un homenaje: cuidar es una vocación que trasciende la vida. Muchos hospitales, discretamente, han colocado veladoras o pequeñas imágenes de una enfermera anónima en los pasillos donde se dice que ella aparece. No como una ofrenda al miedo, sino como un acto de respeto. Pero hay algo más inquietante. Algunos trabajadores aseguran que, justo antes de que fallezca un paciente grave, sienten un olor inconfundible, una mezcla entre desinfectante y ropa recién planchada. Momentos después, alguien dice haber visto una figura femenina acercarse al enfermo, tomarle la mano y desaparecer. La historia de la planchada no solo habla del miedo a la muerte, sino del poder del remordimiento. Un alma que busca redención puede recorrer eternidades. Y quizá por eso, su presencia no asusta a todos. Algunos la ven como un consuelo, otros como una advertencia, un recordatorio de que los errores, incluso después de la muerte, pueden perseguirnos. Debemos preguntarnos: ¿mito o realidad? Durante décadas, su presencia ha sido documentada no solo en testimonios de pacientes y personal hospitalario, sino también en registros periodísticos y en investigaciones paranormales. Esta tercera entrega busca analizar la leyenda desde un ángulo más profundo, explorando cómo ha evolucionado y qué significan sus apariciones para la cultura mexicana. En diversas regiones del país, la historia de la planchada adopta matices únicos. En Monterrey, los pacientes aseguran escuchar pasos suaves en los pasillos durante la madrugada, acompañados del aroma inconfundible de ropa recién planchada. En Veracruz, se dice que aparece junto a los enfermos en estado crítico, asegurando que todo estará bien. Mientras que en Guadalajara, antiguos médicos relatan haber visto cómo su figura se desvanecía frente a la sala de urgencias, dejando tras de sí una sensación de alivio inexplicable. Los archivos de periódicos locales y nacionales muestran que los casos comenzaron a documentarse a mediados del siglo XX. Artículos de Excelsior y El Universal entre 1950 y 1980 describen incidentes similares: pacientes que recibieron cuidados durante la noche sin que ningún miembro del personal entrara a sus habitaciones. En muchos de estos reportes, se hacía énfasis en el uniforme impoluto de la enfermera, símbolo que se mantiene constante en todas las versiones de la historia. Investigadores paranormales han dedicado años a estudiar el fenómeno. La doctora Valeria Montes, especialista en fenómenos inexplicables, afirma: lo que hace única a la planchada es la consistencia de los testimonios. No se trata de una sola región ni de un grupo específico. La coincidencia en la descripción física, en la actitud protectora y en los detalles del uniforme es extraordinaria. Es como si el espíritu hubiera adoptado una identidad fija a través del tiempo. En el terreno psicológico, algunos expertos intentan dar explicación racional. El doctor Ernesto Salinas, psicólogo clínico, comenta: el mito de la planchada puede ser una manifestación del inconsciente colectivo. Los hospitales son espacios de ansiedad, sufrimiento y soledad. El cerebro humano busca consuelo en figuras protectoramente maternal. Sin embargo, cuando tantos testimonios coinciden, hay que reconocer que es un fenómeno que trasciende la lógica común. Versiones literarias y artísticas también han contribuido a perpetuar la leyenda. Cortometrajes independientes, obras de teatro y hasta exposiciones de arte en la Ciudad de México muestran a la planchada como un símbolo de cuidado, dedicación y redención. Algunos autores contemporáneos la describen no solo como una enfermera fantasma, sino como un arquetipo universal del servicio y la penitencia. Uno de los relatos más conmovedores proviene de la ciudad de Mérida. Una enfermera jubilada llamada Carmen relató a un programa de televisión que, durante la última guardia de su turno, vio a la planchada junto a un paciente terminal que había dejado de respirar. No se acercó de forma agresiva ni aterradora. Solo sostuvo su mano y sonrió. A los minutos, el paciente recuperó la calma, respiró suavemente y falleció en paz. Nunca olvidaré esa sensación, aseguró Carmen. Incluso la ciencia ha mostrado interés. Estudios sobre la percepción de figuras humanas en hospitales en situaciones de estrés y sueño fragmentado sugieren que la mente puede proyectar imágenes protectoras. Sin embargo,
los casos donde múltiples testigos independientes coinciden en la observación de la misma figura resultan más difíciles de explicar. Aquí es donde el mito se encuentra con lo inexplicable, dejando un espacio abierto entre la leyenda y la realidad. En radio y televisión, la leyenda sigue viva. Programas especializados en lo paranormal han entrevistado a decenas de personas que aseguran haberla visto. En 2015, un especial en Canal 11 relató casos desde Tijuana hasta Mérida, con testimonios de enfermeras, médicos y pacientes que coincidían en la descripción: figura femenina, cabello recogido, uniforme impoluto, movimientos suaves, y la sensación de presencia protectora. A nivel cultural, la planchada se ha convertido en un símbolo de la vocación de la enfermería y del cuidado más allá de la vida. En varias facultades de medicina y enfermería, se enseña su historia como un ejemplo de dedicación extrema, recordando que cada acción, por pequeña que parezca, puede tener un impacto duradero en quienes se atienden. Al final, la planchada nos deja una reflexión más profunda que el simple miedo. Nos habla de la humanidad, de la redención y de cómo los actos de bondad pueden trascender incluso la muerte. Es un recordatorio de que la historia no termina con un último aliento, a veces, continúa en los pasillos silenciosos de un hospital, en un suspiro, en un aroma a ropa recién planchada. Así que, si alguna vez sienten un frío inesperado en un hospital o perciben una presencia amable en la penumbra, no se asusten. Podría ser Eulalia, la enfermera que nunca dejó de cuidar. La leyenda de la planchada no solo perdura, sino que sigue caminando entre nosotros, entre el mito y la realidad, entre el miedo y el consuelo. Hoy, 70 años después de su primera aparición, la planchada sigue viva en la memoria colectiva de México. Su figura camina entre los pasillos silenciosos, entre el zumbido de las máquinas y el suspiro de los pacientes que duermen. No pide nada, no busca venganza. Solo sigue cumpliendo su deber. Así que, si alguna vez despiertan en un hospital y ven a una enfermera de uniforme impecable, sonriéndoles en la penumbra, no se alarmen. Tal vez, solo tal vez, sea Eulalia, cumpliendo su promesa de cuidar a quienes más lo necesitan. Porque en los hospitales de México, cuando las luces parpadean y el silencio pesa como el miedo, todos saben lo mismo: la planchada sigue ahí, y su uniforme, como siempre, está perfectamente planchado. Así que la próxima vez que escuchen un ruido extraño en el silencio de un hospital, o sientan una presencia inexplicable, podrían no estar solos. Quizás sea Eulalia, la enfermera eterna, continuando con su labor, planchando las arrugas del dolor con el toque frío de sus manos fantasmales. La planchada sigue ahí, y su historia no tiene fin. ¿Ustedes qué creen? ¿Es el espíritu arrepentido de una enfermera o una simple sugestión colectiva? Déjenme sus opiniones y sus propias historias en los comentarios, me encantaría leerlas. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Nos vemos en el siguiente misterio.